El Sindicato Mexicano de Electricistas recibió a los compañeros que integran la Alianza Trinacional de Solidaridad en su sede sindical de Insurgentes 98. Representantes de organizaciones nacionales e internacionales compartieron un mensaje de reconocimiento y respaldo para con la lucha de la resistencia. Trabajo con el Sindicato de Trabajadores y Enciclado Pisos. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Yo soy Susana Miller de Industrial Global Union. Buenas tardes a todos y todas. Fernando Lopes, secretário geral de Grupo de Industrial Global Union, e representa 50 milhões de trabalhadores de todo o mundo e apoia a luta dos sindicatos americanos. Buenas tardes, yo soy Laura Ramírez del Sindicato Metalúrgico de Canadá, United Steelworkers. Doug Olmos, también del Sindicato de Steelworkers de Canadá. La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros de México presente. Martin Lachine, I come from Quebec to mine right now. I'm Charlene Patterson from the Canadian Union of Public Employees. Mi nombre es Rob Halverson y estoy aquí el United Steelworkers de Canadá. Mi nombre es Walter Daniel, Education Secretary and Paper Workers Union of Canada. Cynthia Millón, accompanying you as translator. Bob Kingsley, the United Electrical Workers Union of the United States, UE. Colleen Wilson, United Electrical Workers of UE from Connecticut. Yo soy Benedicto Martínez, del Centro Técnico de Trabajo. James Hill, UE Local 1177 out of Chicago. Jamie Beaton, UE Local 170, West Virginia. Soy Dominique Peñón del Consejo Central de Montreal Metropolitano de la Confederación de los Sindicatos Nacionales de Quebec en Canadá. Anita Sheng from the Montreal Central Council from the CSN. Bonjour tout le monde, je m'appelle David, je suis de la Fédération du commerce de la CSN. Buenas tardes, yo soy Josette Côté de la Confédération des Syndicats Nationaux de Québec, Canadá. Robin Alexander, también de la UE. Buenas tardes, Fernando Ramírez del Sindicato UE de Los Ángeles, California. Buenas tardes, Alberto Galindo, secretario de Relaciones del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Estunam. Mi nombre es Rubén Cortina, de Argentina, y represento
a Unisindicato Global. Karen Harden, International Representative, UE, United States. Buenas noches. My name is John Thompson, UE, USA. Buenas tardes, soy Lorraine Rua, representante del Centro de Solidaridad Rafael Estela, aquí presente en México. Y también en nombre de la familia de los sindicatos globales que definieron de forma unánime en una reunión en enero de este año y está presente nessa jornada global de solidariedade do Sindicato Médico, nos trago a mais forte mensagem de solidariedade e dizer para vocês que vocês não somos milhares e milhares de trabalhadores de sindicatos no mundo todo estão se mobilizando, estão mostrando que as coisas vão mal no México, que necessitam cambiar e que os sindicatos autênticos, democráticos, independentes são a força da mudança, do câmbio e que necessitam apoio internacional. Contem com nós outros, vocês não estão solo, hasta na vitória, nem um passo atrás. Para quienes tenemos la posibilidad de mirar a México desde afuera, nos damos cuenta desde países como el Brasil de Lula y Dilma, como la Argentina de Cristina, como la Venezuela de Chávez, en donde vivimos el acoso del intento de restauración neoliberal, como en México ha habido una continuidad de gobiernos de la derecha, gobiernos neoliberales, conservadores, que solo quieren el sindicato afuera y no adentro de la democracia. Vivimos un intento de restauración neoliberal y ustedes, como lo sigue siendo Colombia, como lo sigue siendo Guatemala, como lo siguen siendo las realidades crueles de América Latina y América Central, por no hablar de África y lugares del sudeste asiático, son las masas que golpean la puerta de la civilización para volver a tener un rol protagónico que nunca han dejado, ni vamos a dejar que lo dejen. ¡Viva el Sindicato de Trabajadores Electricistas de México! Estamos con ustedes y vamos a estar siempre con ustedes, porque somos conscientes que en la globalización lo que pasa aquí, mañana pasa acá cerca. Lo que pasa aquí, mañana pasa en el sur. Entonces tenemos que estar atentos. La lucha de ustedes es un ejemplo. On behalf of the United Steelworkers in Canada, I would just like to say it's an honor to be here. Thank you for welcoming us to your country. I would just like to say that we're here and we'll be bringing your fights back to Canada. We're not going away. Solidarity forever. Thank you for having us. Es un honor estar aquí, les agradezco que nos hayan recibido en su país. Seguro que nos llevaremos sus luchas a Canadá y no nos vamos a alguna parte, a ninguna parte, continuaremos apoyándolos y aquí estaremos en solidaridad. Greetings, sisters and brothers. On behalf of the 110,000 members of the Communications Energy Paper Workers Union and our President Dave Knowles, I bring you greetings tonight and to let you know that our union, along with all the other unions in Canada, are standing solid with you. I've just spent the last... Buenas tardes, compañeros. En la parte de los 110,000 trabajadores del sindicato de CEPEI y nuestro presidente Dave Knowles, les traigo un saludo. I've just spent the last week in your country with colleagues of mine from Canada and talking to the mine workers and the shameful acts of Exelon Mining Company. And I want to send a message to companies like Exelon that workers will stand together. And that no matter what part of the globe we're in, an injury to one is an injury to all. He pasado la última semana con mis colegas de sindicatos y organizaciones de Canadá. He visitado la mina de Exelon en
en Durango y he visto lo que está pasando ahí y quiero mandarles este mensaje que un daño a los trabajadores, a un trabajador es un daño a todos los trabajadores. And I say shame on your government for choosing greed and corruption over the good quality of work life and the quality of life period for its citizens. So I say, Viva México. Y quiero decirle a su gobierno que es una vergüenza que escoja la ambición y la corrupción en vez de favorecer a los trabajadores que trabajan tan duro en esta nación. Y viva México. I represent the Canadian Union of Public Employees. Yo represento a los trabajadores públicos de Canadá. And it's been incredible to be here with all of you tonight. Es increíble estar aquí con ustedes. There is an incredible suppression of information of workers' rights and the erosion of workers' rights. So to be here with all of you is wonderful. Hay una supresión de información, no se sabe exactamente lo que está pasando con los derechos de los trabajadores. Es muy agradable estar aquí y aprender de su excelencia. Gracias, and I'll take home the news of all of you to Canada. Y me llevo conmigo lo que he aprendido de ustedes a Canadá. Compañeros, soy Annie LeBlanc, yo trabajo con el sindicato canadiense. I think it's very important to be here and to show the solidarity between the three countries as we are this evening. Es muy importante para nosotros estar aquí y mostrar la solidaridad que tenemos los tres países. And it's not only this evening, as you heard, it's a tri-national solidarity group that's going to continue this fight. Y no solo es esta noche, trabajamos con la Alianza Trinacional que va a trabajar muy duro. All of us, all of our workers' rights are being eroded. We're all facing precarious work. Todos los derechos de nuestros trabajadores en todas partes están siendo erosionados. As the workers are being subjected to globalization, it is for us to be united globally and to be able to fight together. Ya que los derechos de los trabajadores se están perdiendo en todas partes, tenemos la obligación, la necesidad de trabajar juntos globalmente. So tonight is the beginning, and we hope we continue this fight together. Thank you. Y esta noche es el principio y esperamos continuar trabajando juntos. Gracias. Bonsoir, mon nom est Marlene Lachaine. Buenas noches, yo soy Marlene Lachaine. Je viens du Québec, dans une mine du Nord, et je suis ici pour être solidaire avec vous tous et vous aider à vous supporter et à comprendre. Yo vengo de una mina del norte de Quebec y estoy aquí para mostrar mi solidaridad con ustedes. It's a great honor to be here on behalf of my labor union organization, CSN, and to be part of the Tri-National Alliance. Buenas noches, compañeros y compañeras. Es un honor estar aquí en nombre de mi sindicato, de mi organización sindical, la CSN, y ser parte de la Alianza Internacional. I believe that more than ever, we have to build strong international solidarity links. Creo que más que nunca tenemos que construir lazos de solidaridad internacional. We have to be aware of all the attacks that are made to human rights by the ruling classes. Tenemos que estar conscientes de todos los ataques que se dan contra los derechos humanos por las clases gobernantes. And workers' rights are human rights. Y los derechos de los trabajadores son derechos humanos. We must never forget that because we, the people, worth it. No debemos olvidarlo porque nosotros, la gente trabajadora, lo merecemos. Those solidarity days with the Mexican workers movement, that's why those solidarity days with the Mexican workers movements are so important. Es por eso que estos días de solidaridad con los trabajadores mexicanos son tan importantes. Today, everywhere on the planet, workers demonstrated their solidarity with their Mexican brothers and sisters. Hoy, todos los trabajadores del planeta demostraron su solidaridad con los trabajadores mexicanos, trabajadores y trabajadoras mexicanas. Quebec, the Canadian province where I live, is no exception. Y la provincia de donde vengo, Quebec, no es una excepción.
This afternoon, a large labor union coalition coordinated by CISO, the Centre Intersyndical de Solidarité Ouvrière, gave a letter with the Mexican Democratic Labor Union demands to the Montreal Mexican Council. Esta tarde, una delegación bastante grande, coordinada por el Centro Internacional de Solidaridad Obrera en Quebec, presentaron una carta al gobierno mexicano sobre las peticiones, esto en Montreal, sobre las peticiones que tienen los trabajadores. And just before, they also organized a conference about the attacks to Mexican workers' rights. Y también organizaron una conferencia sobre los ataques a los derechos de los trabajadores mexicanos. The people from all North America must know what's going on here. Todos los trabajadores de Norteamérica deben de saber lo que está pasando aquí. This afternoon, the CSN's delegation also met the Quebec's delegate in Mexico with Benedicto Martinez del FACT. Esta tarde también los delegados de la CNC se reunieron aquí en México con Benedicto Martínez del FACT. For us, it's essential to inform everybody about what's really going on here. Information is the first step to mobilization. Para nosotros es esencial poder informar sobre lo que realmente está pasando. La información es el primer paso hacia la movilización. If we want to change the world, to make it more respectful of human beings, we must enlarge our solidarity movements as much as possible. Si queremos cambiar al mundo y hacerlo más respetuoso de los humanos, tenemos que acrecentar, hacer más grande el movimiento solidario. It's the only way to bring more social justice and equity on earth. Es la única manera de traer más justicia social y equidad en la tierra. And as labor union organization, we have the duty to make it work. Y como organización sindical, tenemos la obligación de hacer que esto funcione. Muchas gracias. Brothers and sisters, I bring you greetings of solidarity and support from the United Electrical Radio and Machine Workers of America and from thousands of UE members who live and work and struggle for justice just as you do, all across the United States. Hermanos y hermanas, les saludos del Sindicato de Trabajadores Eléctricas, Radio y Maquinaria en Estados Unidos y de los miles de trabajadores y trabajadoras de Estados Unidos que luchan y trabajan exactamente como ustedes. With me on the stage tonight are leaders of three of our important UE local unions from around the U.S. Brother James Hill of UE Local 1177 in Chicago. Aquí con nosotros hay tres trabajadores líderes de varias partes de Estados Unidos. Aquí tenemos James Hill de sección 1177 de Chicago. Brother Jamie Beaton of the Electrical Workers Union Local 170 in West Virginia. El compañero James Beaton de la sección 170 de West Virginia. Y Pauline Wilson de sección 222 de Connecticut. UE is an independent national union and a proud founding member of the Tri-National Solidarity Alliance. La UE es un sindicato democrático, independiente y un fundador de la Alianza Trinacional de Solidaridad. We are here on a mission of international solidarity. Yesterday we marched with the mine workers and today we rally with dismay. Estamos aquí en una misión de solidaridad internacional. Ayer marchamos con los mineros y hoy estamos aquí con SME. We're proud to be here with our brother and sister electrical workers across the border in Mexico. Estamos orgullosos de estar aquí con nuestros hermanos y hermanas trabajadores eléctricas en México. We are inspired by your courage. Nos inspira su valentía, su coraje. We
We are moved by the hard fight that you have put up for justice. Nos conmueve la lucha dura que están haciendo para la justicia. Brothers and sisters, as we come together here today, members of UE and other unions across the United States are marching outside Mexican consulates to call attention to the workers' rights emergency and to struggles like your struggle, the struggle of the electrical workers here in Mexico. Compañeros y compañeras, cuando estamos en el mismo momento que estamos juntos aquí en Estados Unidos, los sindicalistas están marchando frente a las embajadas y consulados mexicanos para llamar la atención a los abusos de los derechos laborales que están viviendo aquí. The first of these demonstrations took place just yesterday in Raleigh, the capital of the state of North Carolina. It was led by my union, the UE. La primera manifestación tuvo lugar ayer en el estado de Raleigh, de Norte Carolina, y fue liderado por mi sindicato, la UE. UE members will join members of many other U.S. unions in protests as the weeks go on, in protests in more than a dozen U.S. cities. En las próximas semanas, nuestros afiliados se van a juntar con afiliados de otros sindicatos en protestas en docenas de ciudades estadounidenses. There will be protests in Boston. Habrán protestas en la ciudad de Austin, in Boston, in Chicago, in Denver, in Detroit, in Houston, in Indianapolis, Kansas City, la ciudad de Kansas, Los Ángeles, Miami, New Orleans, New York, Phoenix, Seattle, Houston, Washington, D.C. Washington, D.C. Los grupos de trabajadores y de derechos humanos se están uniendo en estos días para protestar la sistemática violación de derechos laborales en México, que es inaceptable y que tiene que parar. We are holding educational events, and we are writing letters to the new president of Mexico to make it clear that the world is watching. Estamos marchando y haciendo actividades educativas y haciendo cartas al nuevo presidente mexicano para decirle que está en la mirada mundial y que este no es aceptable. One place that the world will be watching is in Chicago. And from the city of Chicago, let me introduce you now to Brother James Hill. Brothers and sisters, I'm proud to stand here this week to inform you that my local UE number 1177 will be marching on the Mexican consulate in Chicago in a show of display of dignity and solidarity for the freedoms and the fights that we all are involved in. Because UE understands that freedom isn't free, even in a democratized society. This neoliberal conservative view that seems to permeate this earth and attempts to enslave us all must be eradicated, but it's only going to be eradicated through education and progressive struggle. Hermanos y hermanas, me da orgullo decir que mi sindicato, la sección 1177 de Chicago, va a estar marchando frente al consulado mexicano en pro de los derechos
derechos humanos y los derechos laborales, porque nosotros entendemos que la libertad no es gratis y que la libertad también trae la necesidad de formación y educación. I can also tell you, brothers and sisters, that I am no stranger to bad rulings in government courts that put out bad labor laws. Again, my local union is 100 strong, but we could be 1,000 strong if it wasn't for these monopoly-related tactics that attempt again to enslave us all. I also would like to add that standing together and to overcome this issue, we're working tirelessly together in Chicago and in Mexico to make this happen. Y que vamos a estar trabajando sin parar, sin cansar, para solucionar esta situación, tanto en México como en Chicago. Gracias. Let me close with this brief message. Quiero terminar con este mensaje breve. UE joins you in saying no to protection contracts. UE está con ustedes en decir que no a los contratos proteccionistas. We join you in saying no to the regressive reform of Mexican labor law. Estamos con ustedes en decir que no a las reformas represivas, a las leyes laborales mexicanas. And we condemn the EPN government for its failure to stop these reforms. Y condenamos el gobierno por fallar de frenar esas reformas. And finally, we call for an end to the repression and persecution of trade union leaders and activists in Mexico. Y finalmente llamamos un fin a la represión y persecución a los líderes y activistas sindicales en México. The list of victims is too long. La lista es demasiado larga. Mine workers, Los mineros, electrical workers, trabajadores eléctricos, aviation workers, trabajadores avionistas, zapateros, automotriz y muchos más. It is time for justice. Es la hora de It justicia. is time for justice for the SME. Es la hora de justicia para SME. Justice for our brothers and sisters. Es la hora de justicia para nuestros hermanos y hermanas. We reject from this ruling of your Supreme Court. Rechazamos And we view that ruling as an insult to your y rights. lo vemos como un insulto a sus derechos como trabajadores en México. We reiterate our call for the reinstatement of every worker. Reiteramos nuestro llamado para la reinstalación de los trabajadores en SME. Long live the flag. ¡Viva SME! May the bonds of international solidarity make us strong enough to win this struggle. Somos fuertes y vamos a ganar esta lucha. Long live international solidarity. ¡Viva la solidaridad internacional! En primer lugar, agradecer la hospitalidad de nuestros compañeros electricistas en este evento de la Alianza Trinacional de Solidaridad, que por tercer año consecutivo han decidido, junto con los sindicatos globales como Industrial y como UNI, hacer esa semana de solidaridad por las luchas del sindicalismo democrático e independiente en México. Es larga la lista de daños, de agravios que los trabajadores hemos vivido aquí y en este mismo auditorio y en otros espacios les hemos platicado muchas veces. Por ello, recibir a nuestros compañeros de esas delegaciones con esa solidaridad absoluta, clara, decidida, nos llena de motivación para mantener la guardia en alto. Nos llena de satisfacción saber que nuestra lucha, la lucha de todos los trabajadores mexicanos, como la del SME, como la de mineros, como la de los compañeros de Mexicana y otras tantas luchas que ahí están siendo vistas y están siendo apoyadas por todo este grupo de sindicalistas. Por ello les agradecemos en todo lo que vale, sinceramente, esta muestra de solidaridad. Muchísimas gracias a todos. Mencionar también a nombre del sindicato de telefonistas que no cejaremos en la lucha por mantener nuestras demandas y nuestras banderas en alto.
la lucha contra la reforma laboral no ha concluido. Estamos en la etapa de los amparos. Sabemos que es incierto el futuro, toda vez que la justicia aquí en México se aplica por consigna. El ejemplo más claro y brutal es cómo fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia el futuro de los compañeros electricistas, en donde les negaron el derecho a un trabajo, donde les negaron la posibilidad de tener una fuente legítima de ingreso y los condenan a la frustración y al fracaso. Es lo que ellos creen. Lo que no saben es que cuentan con un sindicato en lucha, con un sindicato combativo, que no está solo, que está siendo apoyado por los sindicatos mexicanos y por los sindicatos internacionales, desde el sur hasta el norte de América, pero también en otros países. Esta semana también tendremos actividades, entregaremos cartas en las embajadas, en algunas embajadas estratégicas, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Japón, la India, diferentes embajadas que tienen que ver con otras tantas empresas y conflictos que hay aquí, y donde se van a entregar esas cartas recriminando que este gobierno, este nuevo PRI, solamente ellos se creen que son un nuevo PRI, sigue aplicando una política antilaboral, que nos recibieron con la reforma laboral que les dejó a modo cocinada el gobierno panista, que felizmente se fue. Pero llegaron ellos y todo está igual, todo está igual. Esa lucha no termina, compañeros. Tendremos que redoblar esfuerzos. También estamos claros, hoy por la mañana hubo una reunión de balance y de trabajo de la Trinacional, donde se estuvo viendo todas las medidas de solidaridad que hay que brindar a las medidas y el plan de acción que está instrumentando el Sindicato Mexicano de Electricistas, entre ellos la caravana a Washington, que va a implicar un conjunto de esfuerzos en el terreno del territorio nacional, pero luego en Estados Unidos, hasta llegar a Washington, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Esperamos una propuesta que va a hacer compañeros mexicanos de electricistas para poder instrumentar paso a paso cómo cumplir con el propósito. También, compañeros, mencionar, en el caso de los compañeros mineros, también su peregrinar ha sido muy complicado. Avanzan legalmente, las demandas contra el compañero Napoleón Gómez Urrutia las superan, pero no le quitan la ficha roja de Interpol y no se puede salir de Canadá. Y empiezan los periodicazos y empiezan las amenazas diciendo que están revividas las demandas, de tal manera que le dicen: cállate, espérate, porque si no vamos sobre ti. Esa lucha indudablemente se ha mantenido por la solidaridad absoluta, hay que decirlo, de los compañeros internacionales, los compañeros steelworkers de Canadá, los compañeros steelworkers de Estados Unidos y los sindicatos independientes, la AFL-CIO y todo el sindicalismo democrático independiente de Canadá, de Estados Unidos, de Quebec y también de los sindicatos globales. Yo también saludo la presencia del compañero Rubén Cortina, compañero secretario general regional de Uniaméricas, que también está manifestando la solidaridad de este grupo de sindicatos globales de los servicios, entre las telecomunicaciones. Nosotros formamos parte de esta UNI, en donde también estarán entregando en el consulado argentino cartas, en el consulado en la Argentina de México, cartas repudiando la política laboral de esos gobiernos panistas y priistas y demandando el respeto a los derechos de los trabajadores mexicanos. También destacar que en el consulado mexicano en Sao Paulo, el viernes 22, la Confederación Sindical de las Américas también va a hacer acciones de movilización con una carta igual demandando el respeto a los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, lo menos que tenemos que hacer desde aquí es decir claramente, compañeras y compañeros, que ante la globalización de los patrones y de los gobiernos en contra de los trabajadores, debemos seguir levantando la globalización de la lucha organizada de los trabajadores. ¡Que viva la lucha de los trabajadores de todo el mundo! ¡Que viva la Trinacional de Solidaridad! ¡Que vivan los sindicatos globales! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Reciban de parte del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México un fraternal y combativo saludo. Es de reconocerse las muestras de apoyo y solidaridad que hemos escuchado hoy por la mañana y que
se refrendan y se fortalecen en este espacio de nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Queda claro que el fortalecimiento de un modelo económico, político y social mal llamado neoliberalismo sigue estando en la perspectiva de fortalecer esquemas que lesionan el interés más general de las sociedades y el interés de los trabajadores y las trabajadoras del mundo. En ese contexto es que debemos de tener claro que hoy es la obligación de los trabajadores mexicanos, de los trabajadores de Estados Unidos y Canadá y del mundo, hacerle entender a los gobiernos, a la clase política y a los empresarios del mundo que con los trabajadores todo, sin los trabajadores nada. José Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Exterior del ESME, dio lectura a la declaratoria que enuncia las violaciones que el Estado mexicano ha cometido en contra de los trabajadores. Hemos tomado un acuerdo para hacer una declaración pública aquí en nuestro país, México, no solamente de solidaridad con los trabajadores mexicanos, sino también en forma recíproca con los trabajadores sindicalizados de Canadá y de los Estados Unidos. Para comenzar este acto, vamos a darle lectura a la declaración política de la Alianza Trinacional de Solidaridad Canadá, México y los Estados Unidos. Inmediatamente después, nuestro compañero Benedicto Martínez, del Frente Auténtico del Trabajo en México, dará la presentación de cada uno de los delegados internacionales aquí presentes y en un tercer momento, de manera libre, los delegados nos darán un mensaje a los trabajadores en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, de la UNT, de la UNTIR, de los compañeros mineros, porque ellos vinieron a apoyar en conjunto a todas las luchas de los trabajadores mexicanos. Bien, entonces le daremos lectura a esta declaración. Lo vamos a hacer dos compañeros, su servidor al inicio y posteriormente la compañera Lorraine Clever, que ella viene por la APLCIO y trabaja aquí en México en el Centro de Solidaridad. Encuentro Internacional de Solidaridad, Días de Acción por México, Declaración Política. En la Alianza Trinacional de Solidaridad mantenemos nuestro compromiso con las luchas de las y los trabajadores en Canadá, Estados Unidos y México, fortaleciendo nuestros lazos de solidaridad para enfrentar, más allá de las fronteras, las agresiones de los gobiernos y del capital. En México, de forma sistemática se vive una grave violación a los derechos humanos y laborales de los trabajadores, dejándonos en un permanente estado de indefensión. El Congreso de la Unión aprueba reformas a la legislación laboral claramente violatorias a los derechos constitucionales de los mexicanos y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, mientras instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúan en sentido contrario a la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. Por ello, condenamos la actuación denigrante de las instancias de impartición de justicia y del gobierno mexicano que atentan en contra de la libertad sindical, la contratación colectiva, el derecho de huelga y el derecho al trabajo digno. Repudiamos la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de manera arbitraria revocó el amparo concedido a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas que los reinstalaba en sus puestos de trabajo. En México, el objeto de aprobar vía fast track las reformas a la legislación laboral tienen la finalidad de obedecer los mandatos de las corporaciones transnacionales y los organismos financieros internacionales, puesto que se fortalece el sindicalismo de protección patronal, se establece como norma la simulación de la relación laboral, legaliza el outsourcing,
impone a ultranza una flexibilidad laboral unilateral de las relaciones laborales, elimina la estabilidad en el empleo, incrementa la informalidad, precariza e inestabiliza el empleo, afectando principalmente a los trabajadores de mayor antigüedad, a jóvenes y mujeres. Socava la contratación colectiva y profundiza la tendencia a convertirnos en el paraíso del trabajo precario por medio de la reducción extrema del costo de la mano de obra. Por estas razones, numerosas organizaciones sindicales mexicanas hemos promovido millones de amparos para reclamar la inconstitucionalidad y la violación de la normatividad internacional que caracteriza la actual Ley Federal del Trabajo y detener sus efectos nocivos contra la población trabajadora. Aunque la crisis global no fue culpa del pueblo trabajador, ha sido el pretexto para la generalización de la violación de los derechos laborales en el mundo. En México, Estados Unidos y Canadá, la violación a la libertad sindical y a la contratación colectiva se ha utilizado como pretexto para reducir el salario, prestaciones y empeorar las condiciones de trabajo, incluyendo la agresión a los derechos de los trabajadores de los distintos niveles de gobierno y servicios públicos, impidiendo el derecho a la contratación colectiva, llegando a interferir y hasta la retención de las cuotas sindicales. En este mes de febrero, durante los días del 19 al 24, las principales organizaciones sindicales globales, como la Industrial Global Union, la UNI Global Union, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, la Confederación Sindical Internacional, la Confederación Sindical de las Américas y los sindicatos que conformamos la Alianza Trinacional de Solidaridad, junto con otras organizaciones, realizaremos diversas acciones internacionales en el marco de esta campaña denominada Días de Acción Global con México. En el ámbito de las organizaciones sindicales en el mundo existe una profunda indignación por la persistente continuidad en la aplicación de políticas de corte neoliberal en México. Estas políticas son características de los regímenes autoritarios en su afán de despojar de los derechos adquiridos a los trabajadores. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto mantiene la continuidad de la política gubernamental que no respeta los derechos laborales en conflictos donde está involucrada la violación a la libertad sindical. Honda, Mineros, SME, UNTIC, Vidriera Potosí, PKC, Excelor, Reufes. El derecho de huelga, SANDA, el derecho al trabajo, Mexicana de Aviación, SME, y el derecho a la contratación colectiva auténtica, Atento Continental. La actual política laboral es violatoria de normas y directrices de la OIT, así como diversos convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Mantendremos nuestro frente común con el sindicalismo mexicano en todas las instancias internacionales a donde acuda a demandar la solución de sus justas y legítimas demandas. Por esto demandamos. Lorraine Clever, directora de la Oficina de Solidaridad de la AFL-CIO, expresó las demandas que la Alianza busca alcanzar con las Jornadas de Acción Internacional. Derogación de las reformas patronales a la Ley Federal de Trabajo. Desaparición de los contratos de protección patronal y el control cooperativo del Estado mexicano sobre la clase trabajadora. Reemplazar las juntas de conciliación y arbitraje. Recuperación del poder adquisitivo y del salario. Y la solución a las demandas de los conflictos laborales más destacados de la siguiente forma. 1. Reinstalación a los 16.599 trabajadores y trabajadoras despedidas del SME. Libertad inmediata de todas y todos los luchadores sociales encarcelados.
Cananea, Taxco y Sombrerete. Reactivación de Mexicana de Aviación y reapertura de Calzao Sandal. Reconocimiento al sindicato de Honda. Reconocimiento a la contratación colectiva de Continental, UNTIP y Atento. Y respeto a los derechos laborales por parte del gobierno del Distrito Federal. Las organizaciones que firmamos la presente declaración ratificamos nuestra unidad solidaria en contra de la violación de los derechos laborales que están agobiando a la clase trabajadora y expresamos nuestro rechazo a todo intento y iniciativa que vulnere al pueblo trabajador de México, los Estados Unidos y de Canadá. Y en representación de los más de 16,000 trabajadores y trabajadoras electricistas, Martín Esparza Flores, secretario general, agradeció el esfuerzo de las organizaciones solidarias. Queremos, a nombre de nuestra organización sindical, reconocer la presencia de los delegados sindicales de Canadá, de Estados Unidos, de Argentina, que están aquí en esta jornada trinacional de solidaridad con los sindicatos en lucha de nuestro país. Por la mañana tuvimos una rueda de prensa del sindicato de nuestros compañeros pilotos aviadores, entregó los documentos de la declaración que se hizo de manera conjunta, la que han escuchado, y también dejamos muy claro que en nuestro país, hoy esta clase política gobernante funciona con los medios de comunicación, con Televisa, TV Azteca, Milenio. Y en la rueda de prensa por la mañana, pues mañana vamos a observar que no van a publicar nada, o casi nada. Por eso les hemos pedido a cada uno de los delegados que esa declaración que muestra la verdadera cara de esta clase política en nuestro país sea publicada en Canadá y en Estados Unidos, en periódicos nacionales, de la denuncia en contra del presidente de la República, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Cámara de Diputados y Senadores, que están hoy a la merced de la gente del dinero, de los empresarios nacionales, como Germán Larrea, que hoy son 7 años de la explosión de la mina Pasta de Conchos, de ese crimen industrial, y sin rescatar a los cuerpos le siguen dando concesiones a este empresario. No nada más está en el sector de la minería, está en el sector de los ferrocarriles, está en el ser socio de Televisa, imagínense, acaba de comprar la mayor parte de cines, tiene inversiones en otros países, en la Sierra Norte de Puebla le acaban de dar concesiones a cielo abierto, y todavía le dan permisos para construir hidroeléctricas a este asesino de trabajadores. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Explicamos lo que hizo la Suprema Corte de Justicia el 30 de enero, ya son 20 días y no entregan la sentencia. Dicen que la están revisando, que la están analizando. Esa es la forma como en nuestro país, en esa declaración decimos que en México no hay justicia para los trabajadores. Agradecerles a todos los delegados porque nos consta, estuvimos en Canadá, en Ottawa, y una delegación de dirigentes sindicales nos acompañaron a entregar la queja en esa oficina administrativa. Recuerdo perfectamente que nuestra compañera Laura Ramírez hizo la traducción porque nos abrieron las puertas del Congreso en Ottawa y denunciamos de nuestros compañeros 11 presos políticos que estaban encarcelados injustamente. Quiero dar la bienvenida a mi compañero Francisco, preso político, que estuvo un año y 10 meses en la cárcel. Compañero Alvarito,
la solidaridad de ustedes. De los 10 salieron 9, nos queda 1 en la cárcel, el compañero Jorge Ulises. Mañana vamos a Gobernación y mañana vamos a la exigencia de la libertad del compañero Ulises. La Corte no ha resuelto el conflicto, creyeron que con una sentencia resolverían. Es un conflicto social. Hoy nos plantea la Suprema Corte que le hagamos el favor de ir a renunciar voluntariamente a nuestro derecho al trabajo. Que les firmemos un convenio de renuncia voluntaria a nuestro derecho constitucional al trabajo. ¿Vamos a renunciar, compañeros? ¿Vamos a renunciar? No vamos a renunciar a un derecho que es constitucional, que es un derecho universal. Desde aquí emplazamos al presidente de la República que le quede muy claro, quiere que nos liquidemos, que nos destina por escrito para demandar nuestra reinstalación por despido injustificado, compañeras y compañeros. Es aberrante la sentencia de la Corte. Ahorita vamos a tener una reunión con el grupo de abogados que están ya en la oficina. Es aberrante decir que el presidente de la República no es patrón sustituto de los trabajadores cuando nunca se demandó. La relación laboral se prorroga porque existe la materia de trabajo, porque existe la actividad económica, no porque exista el presidente, compañeros. Malos abogados y doctores y pésimos funcionarios los ministros de esa Suprema Corte o Corta, que es de lo más corrupto que hay en el mundo. Y mañana vamos a ir temprano, compañeros, a las 9 de la mañana, la resistencia, a exigirles la sentencia para poderla llevar en todo el mundo y en todo nuestro territorio nacional. Esto no puede quedar así, compañeros. Es un sindicato de 98 años. Una gran historia, es un contrato colectivo de lo más avanzado en la lucha de los trabajadores. Y aquí no tenemos otra alternativa más que mantener la unidad y la resistencia. ¿O queremos irnos a Estados Unidos de migrantes? ¿A Canadá? No vamos a ir a quitarles el empleo, compañeros. Estén seguros, ustedes luchando allá, nosotros luchando acá. No vamos a irnos para allá. Aquí estamos en trabajo y nos vamos a recuperar, compañeros y compañeras. Vamos a recuperar. En una plataforma ayer discutimos una estructura organizacional. Hay que hacer el activismo en todas las delegaciones, en todos los municipios. Hay que hacer que reaccionen los jóvenes. Hay que visitar a nuestros compañeros telefonistas en sus centros de trabajo, nos estamos poniendo de acuerdo. Hay que visitar a los compañeros de los Stunan en sus centros de trabajo, todas las fuerzas políticas y reactivar y revertirles lo que han hecho en estos últimos años en contra de la clase trabajadora. Somos más que ellos, compañeros. Somos más que ellos. Hoy platicamos con los tranviarios, dispuestos los tranviarios a que nos subamos a poder platicar con la gente. Platicamos con los compañeros de RTP, dice, vénganse a los transportes y aquí le volantean y aquí le echamos. Hoy platicaremos con el doctor Mancera porque nos vamos a meter al metro, compañeros. El próximo día se en todos lados a los electricistas, emplazando a Enrique Peña Nieto. El conflicto es político, el conflicto lo generó el gobierno y el gobierno lo tiene que resolver por bien de mantener la paz social en este país, compañeros. No estamos dispuestos a perder lo que por derecho nos corresponde. Por tanto, pedirles a las organizaciones internacionales, nos han ofrecido ya su solidaridad, planteamos la caravana, es un tema político para poder visibilizar en todo el mundo como en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desviado su poder a la gente del dinero. Y eso es grave porque es acabar con la democracia en México. Dejar acabar la democracia en México es instaurar la barbarie, compañeros. Hoy están ahí las Fuerzas Armadas y Militares en el Zócalo, como si nos sintiéramos orgullosos de ellos. Todo el país está asesinando a mexicanos. Se metieron a nuestros centros de trabajo disfrazados de policías federales. Nos sentimos orgullosos de ellos.
no podemos sentirnos orgullosos. Además, ya aguantamos, ya aprendimos y no nos da temor, compañeros. No nada más somos los únicos que estamos luchando. Ayer estalló una huelga en España, Liberia. Llegaron los PFPs a golpear a los trabajadores y aguantaron. Hay detenidos, dicen, y le vamos a seguir. Pues nosotros también, compañeros, le vamos a seguir hasta alcanzar la victoria del sindicato mexicano de la justicia. Somos más que ellos, y con la solidaridad internacional, que será la petición formal que hacemos a nombre de todo el sindicato, que esa solidaridad no se quede nada más en el discurso, sean los hechos, porque la lucha es global, son ellos o somos nosotros. Muchísimas gracias. Por el derecho y la justicia del trabajador, ESME 1914.